Hola, ¿cómo están? Estamos acá reunidas con Vero Nardelli, terapista ocupacional y facilitadora en psicobiología social, y con Mónica Barraco, también terapista ocupacional y facilitadora en psicobiología, y quien les habla, Alejandra Pasaniti, psicóloga y también facilitadora. Bueno, nos convoca a este encuentro poder charlar sobre un hermoso trabajo de investigación que hizo Vero sobre la menopausia y la psicobiología, y lo primero que me nace preguntarte es, ¿cómo llegaste a este tema y a vincularlo con la psicobiología? Bueno, hola, un gusto estar con ustedes en esta charla, en este diálogo. Eh, la idea de la investigación fue encontrar un sentido de proceso a la menopausia, un poco en contraposición a una idea aislada, individual, ahistórica y a veces hasta al azar, ¿no? La idea fue un poco integrar la teoría de la psicobiología articulando una realidad subjetiva de la menopausia, un caso, con los aportes que la psicobiología social nos venía dando en la formación y en algunos seminarios como el Seminario del Amor que fuimos cursando desde el 2018 en adelante. La idea era que apareciera una complejización y nuevos interrogantes, ¿no? Empecé a preguntarme sobre si la menopausia era una respuesta biológica de emergencia, si el diagnóstico de la menopausia podía representar un DHS, este concepto, ¿no?, que aporta desde la medicina germánica, el síndrome de Dick Hammer, si el diagnóstico se transformaba tal vez en eso, y cuál era el papel de la cultura también en la vivencia del proceso de la menopausia. Y bueno, también, ¿no?, cómo influye la historia personal y familiar en los inicios y en las formas de vivir la menopausia del climaterio, como se le dice también. Interesante, y esto que vos traes en relación a la historia individual y demás, vos haces un hermosísimo recorrido contándonos cómo fue vista la mujer a lo largo de la historia, en los cuentos, en distintas culturas, ¿no? Y ahí aparecen por ahí distintos conceptos, incluso vos aportás un cuento muy lindo, además de una concepción de lo que sería el tema de la bruja, ¿viste? La bruja que sería la vieja de Batón. ¿Y cómo sentís que esto transcurre en realidad, si nosotras como mujeres hoy y aquí hacemos como una mirada de todo este camino de la mujer, de todo este camino de hoy, una mujer independiente, profesional y un montón de cosas, sumado a todo lo que esto conlleva, ¿no? Todas, un montón de creencias, tabúes y cosas que vienen condicionando y que por otro lado también vienen reacomodándose a lo largo de la historia. Bueno, sí, cuando empecé a investigar, el doctor Callejón me sugirió que mirara, ¿no? Espiara la historia de la menopausia. La verdad que fue un desafío porque pensé que no iba a encontrar mucho, de hecho no hay mucha información sobre eso, y fui encontrando algunos elementos que me daban como matices de cómo fue el rol asignado a la mujer a lo largo de la historia, en las distintas culturas, que hacen, como vos bien decís, Moni, a las creencias y a los tabúes Claro. que hacen al ser mujer hoy, ¿no? Qué sé yo, los primeros ejemplos que se encontraron fueron en los papiros egipcios, en donde las mujeres menopáusicas las pintaban de color blanco, ¿no? Y las que menstruaban las pintaban de color rojo, ¿no? Entonces, Claro. inclusive esta idea que también suele encontrarse en los discursos de que la descarga menstrual como venenosa, ¿no? Y el cese Claro. de la menstruación como la acumulación de ese veneno, ¿no? Desde también de esta medicina de los humores de Hipócrates. Es un Qué ejemplo en la interesante, sociedad. ¿no? Qué interesante, y me parece que esto, bueno, esperamos que todas las mujeres que puedan estar escuchando esto, y obviamente también los hombres,
en esto de sentir que uno puede plantearse el cómo sentirse mujer, sea más joven o mayor, eh, y esto de cuánta historia, ¿no? Cuánto camino recorrido para este inconsciente colectivo que hoy habitamos cada una desde lo que es nuestra individualidad, incluso desde este enfoque que vos invitás a hacer también desde las personalidades de la psicobiología social, ¿no? Sí, por ejemplo, en las sociedades feudales, la indemnización de una mujer, de la muerte de una mujer embarazada, era casi mayor a la del valor de una mujer era posmenopáusica, el valor de esta indemnización era casi nulo, ¿no? Claro, Inclusive, como decíamos, esta construcción en el inconsciente colectivo de la idea de la bruja, claro, en donde a partir del siglo XVI se le empiezan a adosar las pestes, las sequías, ¿no? Se empieza a asociar lo menopáusico con lo maléfico y que después ahí sí no hay que buscar mucho, en la literatura infantil, el personaje femenino, totalmente. ¿no? Ujú. Aparece como la Siempre bruja, ¿no? como degradado, ¿no? Vos sabés que Claro, mientras te escuchaba recordaba este concepto del menopausan, ¿no? Que no nos menopausen. ¿Cómo conjugamos toda esta trayectoria de tantos años de ser la bruja, de la pérdida de valor cuando ya la maternidad no es una opción, con este concepto de mujer hoy más productiva, ¿no? Que claro, se prolonga en el tiempo? ¿Cómo lo conjugamos con el concepto de lo femenino según el patriarcado, ¿no? Hay como un cambio de paradigma totalmente. incipiente, pero muy interesante a la vez. Y la psicobiología social tiene, desde los arquetipos, desde la complejización o la integración del arquetipo de la anciana o de la bruja, propone, ¿no? A partir también de los arquetipos que acompañan a las personalidades psicobiológicas, desde el trabajo se propone eso, se propone integrar al guía, al sanador, A la a, maga, a la maga, maga, claro. ¿no? Hacer la bruja que puede hacer magia y que puede crear y que puede recrear un proyecto de vida, a la pionera, ¿no? ¿Cuántas mujeres menopáusicas, ¿no? Siendo un grupo y un colectivo enorme, ¿no? Con la feminización de la adultez mayor y con una extensión de la vida Claro, tal significativa cual. en esta época, ¿no? ¿Cuántas son pioneras de sus clanes, transformadoras de sus clanes, sanadoras, cuando empiezan a conectar con la impermanencia? La primera, yo creo que la experiencia de la menopausia es una instancia de experiencia de la impermanencia, en cuando la mujer logra duelar, ¿ah? Y toma coraje, el coraje de la sanadora, y puede entrar en ese dolor y puede salir, ¿no? Sin quedar atrapada en la melancolía, y se puede aferrarse al aquí y ahora y en lo Tal profundo de cual. su ser. Eso Ujú. creo que esa es la mujer que también Bolen, que es una de las autoras que aparece en la investigación, propone, ¿no? Propone Claro, rescatar este arquetipo y cultivarlo, ¿no? Cultivarlo en todos, en realidad. sí, aparte vos nombrás y algo que citás también y que me pareció muy interesante, pensar que hablando de esto, el desarrollo de la historia, el tiempo de sobrevida de una persona implicaba 50, 60, 70 años y hoy eso se ha prolongado. Con lo cual, el periodo fértil, digamos, de la mujer, en cuanto a años después de su desarrollo, hoy por hoy muchas veces es el mismo y a veces hasta más prolongación en años, digo, Ujú. contando en años desde su desarrollo hasta la menopausia y de la menopausia en adelante. Y bueno, y aparecen mujeres realmente muy interesantes con un bagaje maravilloso. Por eso me encantó mucho tu arquetipo de la anciana, ¿no? Y cuando empezaste a hacer todo ese despliegue de la maga, la pionera, y bueno, por otro lado es una caricia al Mm. corazón de la mujer. Te lo Y agradezco. decinos, Vero, ¿cómo crees que se puede acompañar este temor de muchas mujeres a
cuando ya no puedo ser madre, cómo se me juega el ser mujer, ¿no? Hoy que estamos Ujú. corriendo tiempos en los que felizmente estamos entendiendo que el tener útero no nos obliga a la maternidad y que, bueno, y que la productividad de una mujer puede pasar por un montón de otros espacios, ¿no? ¿Cómo trabajar este miedo a dejar de ser con el ingreso en la menopausia, ¿no? Primero, rescatar la subjetividad que está determinada por, ¿no? por la historia personal, la historia familiar, nuestra cultura, eh, nuestra historia personal y nuestra historia social. Ujú, Y por otro lado, lo que propone la psicobiología social es el reconocimiento de las personalidades Claro. psicobiológicas. Estas cuatro personalidades psicobiológicas van a tener distintas contradicciones, ¿no? Van a ser habitadas por distintas contradicciones. Por lo tanto, una mujer menopáusica, endodérmica, va a poder vivir puede que viva esa etapa como esto, ¿no? El obstáculo para seguir siendo útil y productivo, ¿no? Va a representar un cambio difícil de integrar a su cuerpo, ujú, ¿ah? Puede redoblarse la sensación de seguir siendo segunda en sus ujú, roles vinculares, ¿ah? Y tal vez entre en esta contradicción de deber elegir entre nuevas opciones, y tal vez no pueda o no quiera. Las antiguas, ¿no? Desde el mesodermo antiguo que propone la teoría del doctor Callejón, tal vez se vean atravesadas por una creencia en donde la menopausia va a debilitarlas en su Claro. salud, en su entereza, ¿no? Sentirse más vulnerables en su capacidad de cuidado y de autocuidado. ujú, Y la menopausia podría representar un sacrificio en este conflicto que se va a dar en lo vincular, y pueden aparecer estas contradicciones entre querer y no poder, o deber y no querer seguir esperando, ¿ah? Eso es lo que ujú, nos propone como mágico la psicobiología social, y nos dice, bueno, las antiguas van a tener estas contradicciones, las modernas, del mesodermo moderno, van a sentirse amenazadas tal vez en su integridad y fortaleza, ujú. ¿ah? Como mujer adulta, sintiendo cierta desvalorización en su capacidad de sostén. Digo, ojalá estas palabras eh, creo que van a llegar a cada una de las personas, mujeres que escuchen, Ujú. porque son llaves, ¿no? Son nuestras hojas de ruta, Absolutamente. Tal cual. la- Tal las cual. personalidades, ¿no? Las sectodérmicas, finalmente, tal vez van a sentir mayor peso en relación al juicio, y el juicio se va a Tal dar en cual. relación a su Ujú, identidad, a su mismidad, ¿no? ¿Quiénes son para los otros, ¿no? Su Se lugar ve en el amenazada. mundo. Claro. ujú, Exacto, su claro. pertenencia, la pérdida de la autoridad. Y la contradicción puede aparecer entre el querer y no poder, o deber y no querer seguir aprendiendo. Entonces, bueno, esta creo que es una herramienta valiosísima que tiene la psicobiología social para acompañar en los procesos de cada una de las mujeres. Con una mirada mucho más amorosa y amigable de el proceso que está viviendo la mujer, que es un proceso absolutamente natural, pero que además y al mismo tiempo está atravesado por todo un cambio cultural, ¿no? Muy, muy Tal cual. determinante. Y como última pregunta, me gustaría que nos cuentes qué posibilidades hay de, que obviamente las hay, ¿no? De vivir la menopausia con plenitud y con la menor incidencia de creencias limitantes. ¿Cuál sería tu mensaje en relación a esto? Bueno, el tema de la plenitud aparece mucho en las investigaciones. Uno cuando entra empieza a buscar, aparece la idea de la plenitud. Yo me quedo con la pregunta de qué sería la plenitud, por un lado. Eh, pero creo que la propuesta de la psicobiología social y de este trabajo que está en la misma clave de la psicobiología Ujú, social es esto de escuchar el mensaje del cuerpo, ¿no? Y si aprender a aceptar la sabiduría del cuerpo, y tal vez
si el inicio de, de la menopausia, si es prematura o si es tardía, si en realidad no es precisa y necesaria. ¿M? Eh, Interesante. para esa mujer, ¿no? Para esa mujer en ese momento de su vida. Y por otro lado, lo que nos propone Bolen, ¿no? Es de esto de cultivar esta anciana, ¿ah? Que puede hacer magia, que puede apelar a su capacidad de amar. ¿M? Y a su vez esta anciana que va a conectar con también con nuestra niña mágica, con nuestra niña sabia, alegre, ¿ah? Tal cual. Que no Mm. solo se deja acariciar las canas por el viento, ¿ah? Sino que logra potenciar su interior. ¿M? Eh, Con lo para cual, finalmente eso. infinitas posibilidades, ¿no? Exacto. Me encanta, vos la nombrás a Shinoda Bolen, que fue la que ha escrito este libro, Las diosas de cada mujer, y además hay un par de argentinas que escribieron un libro donde agregan una octava diosa, pero me parece que es interesante pensar que en cada una de estas mujeres, sean más jóvenes o sean más grandes, en todas habitan, una amiga siempre dice, un consorcio completo de todo este abanico de Ujú. posibilidades, ¿no? Como decía Ale, ¿no? En realidad hay un abanico de posibilidades y esto me viene en relación a tomar a cada persona, no solamente a las mujeres, en todas sus dimensiones, en esto de poder justamente conocer e indagar todas las dimensiones y que todas las dimensiones tengan la oportunidad en cada uno, en el consciente de cada uno, de ser sanadas y reconocidas como un todo. Siempre me acuerdo que Fernando, en una charla que tuvimos, en un planteo que había hecho yo, me termina diciendo esto: vos sos entera y completa. Y esto no me lo decía a mí, obviamente, sino que refería a que todas las personas somos enteras y completas en esto, como dice el himno, que supimos conseguir, que es esto que hemos logrado. Ujú. Así que bueno, que este recorrido de todas estas mujeres y de tu trabajo, yo no quiero dejar de nombrar que Vero incluyó un cuento que me pareció precioso, tomando nada más ni a nada menos que a la Madre Tierra como la gran madre o a la gran abuela y a todo lo que, y que de algún modo todas las abuelas o todas las mujeres grandes formamos parte de esa comunidad de cuidar a nuestros hijos, nuestros nietos, al planeta, y tanta necesidad tenemos Ujú. de cuidar, ¿no? Nuestros animales, nuestras plantas, nuestra agua, Absolutamente, nuestro ¿no? aire, que A la bueno, vida misma. a la vida Bueno, misma, que es todo eso, chicas, creo que este tema da para muchos encuentros más. tal cual. Y vamos, Realmente mujeres, que sigamos construyendo, muy, muy sí, placentero. Me quedan infinidad de preguntas que seguramente vamos a tener posibilidades en un futuro tal de cual, tal reunirnos cual. nuevamente y responderlas y quizás generar también nuevas preguntas. Pero Gracias por muchísimas habilitarnos y gracias. habilitarte, claro, tal cual. Sí, Gracias a Y ustedes. bueno, seguimos encontrándonos. ¿Les parece? Nos seguramente. vemos pronto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.